Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por participar de este encuentro que tiene como objetivo, como fin, compartir los resultados del monitoreo de medios y de publicidades realizado por la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe. Quiero agradecer especialmente a la Defensoría del Público, a Miriam Lewin, a su defensora, por acompañarnos en esta presentación, pero también por todos los años de trabajo que llevamos juntos con esta hermosa institución también defensorial. Para la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe, desde sus orígenes, porque cumplimos este año 10 años de vida, promover un cambio cultural en materia de derechos de la niñez y la adolescencia lleva también de la mano una comunicación, no solo democrática, sino sobre todas las cosas una comunicación muy responsable. Y por eso, a través de la línea de los derechos comunicacionales, orientamos nuestra tarea a mejorar la calidad del debate en torno a la promoción y a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, interpelando los imaginarios y las representaciones en torno a las infancias y a las juventudes, que vemos permanentemente que se reproducen en los medios y que se refuerzan obviamente con las narrativas mediáticas. Ya sea a través de las noticias, pero también, y es un elemento nuevo que incorporamos en el monitoreo, a través de las publicidades. Estas últimas, las publicidades, nuestro monitoreo de medio históricamente está en funcionamiento desde el 2013, pero durante el año 2021 pudimos incorporar monitoreo sobre las publicidades y detectar en esta línea importante cómo en el marketing también se reproducen estereotipos y mandatos sociales que obviamente en la mayoría de los casos van contra la Convención de los Derechos del Niño y las demás leyes que regulan la materia. Es por eso que esta institución, desde sus orígenes, desde el año 2013 concretamente, entiende que la comunicación es un eje central para la transformación cultural y también entiende que los comunicadores y los medios son agentes claves para la sensibilización y para este cambio, y eso motivó que desde el año 2013, en el Observatorio de Derechos, junto al Observatorio de Derechos que llevamos adelante con UNICEF Argentina, esta línea sea una línea de carácter permanente de monitoreo de esta defensoría. Un monitoreo que colecta información y que sirve también para la promoción de derechos, pero sobre todo para la incidencia en políticas públicas y para potenciar también el trabajo de comunicadores y de periodistas a través de capacitaciones y otras herramientas. En este sentido, vamos a compartir en este informe todos los relevamientos realizados durante los últimos años con un dato sumamente importante. Pudimos detectar y pudimos reafirmar con el monitoreo de publicidades que la voz de las niñas, niños y adolescentes está prácticamente ausente en todas las noticias. Teniendo en cuenta que tanto a nivel nacional como a nivel de nuestra provincia, las niñas, niños y adolescentes componen el tercio de la población de Santa Fe y del país, y donde un dato importantísimo que Virginia va a desarrollar indica que solo el 4,59% de las piezas periodísticas contienen a las niñas, niños y adolescentes, y el 95,41% no los tienen presentes. ¿Qué nos hace concluir esto? Que las infancias, las adolescencias, las chicas y los chicos no protagonicen las noticias, no estén en los medios de comunicación o que estos los invisibilicen, no significa que las niñas y los niños sean invisibles. Entonces, desde la Defensoría ratificamos la importancia de esta línea de monitoreo, continuamos con el compromiso y con la responsabilidad de priorizar la voz de las niñas, niños y adolescentes, de respetar la calidad de sujetos de derechos que tienen hace más de 32 años, porque hablamos de casi 33 años de vida, y nuestro compromiso de seguir luchando y peleando para que las voces y las opiniones de las chicas y los chicos no solo estén presentes en las decisiones que las y los involucran, sino también que formen parte de las agendas públicas y de gobierno, siempre obviamente con enfoques de derechos. Infancias y adolescencias en los medios de comunicación durante la pandemia es el nombre del informe que hoy presentamos, junto a otras instituciones como la Defensoría del Público, y obviamente con un contexto muy particular, como es la pandemia por COVID-19, que como venimos reiterando desde la Defensoría en los distintos informes temáticos, vino a profundizar las vulneraciones de derechos en materia de infancias y juventudes, y de todos los derechos humanos que ya existían.
Esperamos entonces que no solo los resultados, sino las reflexiones que queremos compartir puedan contribuir a la construcción de una comunicación mejor, más democrática, más respetuosa de los derechos, pero sobre todo a generar espacios que propicien y empoderen las voces de las pibas y los pibes como actores sociales y con voz propia porque la tienen. Agradezco muchísimo y presento a quienes van a compartir estos informes. Miriam Lewin, defensora del público, vuelvo a agradecerte el acompañamiento y la participación en este panel. Hugo Muleiro, periodista, integrante de la Defensoría del Público y amigo de esta defensoría casi desde sus orígenes. Ingrid Beck, también periodista y amiga de esta casa hace muchos años. Y Virginia Giacosa, periodista, integrante de los equipos de comunicación, responsable de comunicación de esta defensoría, que me ha cuidado durante estos 10 años, ha cuidado de la comunicación y ha hecho posible, al menos desde esta defensoría, una comunicación respetuosa en favor de niñas, niños y adolescentes. Les agradezco muchísimo y te dejo la palabra, Miriam. Bueno, muchísimas gracias, Analía. Mirá qué coincidencia. Cumplimos 10 años también como defensoría. Este año, a pesar de que en el 2009 la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual creó la Defensoría del Público, de hecho abrió sus puertas en el 2012. O sea que en noviembre de este año también cumplimos 10 años. Voy a hacer una breve reseña. Ustedes que nos han acompañado siempre conocen que después del primer periodo en el que Cintia Ottaviano, junto con un equipo apasionado y comprometido, sentó las bases de esta defensoría, después de los primeros 4 años de gestión, cuando Cintia dejó el cargo, hubo una época de acefalía, y después un periodo de intervención, una época de acefalía donde los y las trabajadoras se hicieron cargo de las tareas y se pusieron al hombro una misión que era resistir los embates que en lugar de intentar ampliar derechos, apuntaban básicamente a destruir la defensoría, a cerrarla. Todavía resuenan algunas voces que cuestionan la utilidad del organismo precisamente porque promueve el derecho a la comunicación, lo considera un derecho humano y lo considera garantía del cumplimiento de otros derechos, como el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, sobre todo en pandemia. En un escenario comunicacional que ha venido cambiando vertiginosamente y que ha cambiado más todavía durante la pandemia, donde lo digital, lo virtual, adquiere un papel preponderante. Y desgraciadamente sabemos que la brecha digital, que también es una brecha de clase y también es una brecha de género, hace que muchos y muchas de los y las argentinas, de los residentes en el territorio nacional, no tengan acceso a una conectividad, a una internet de calidad. Hubo una intención con el decreto 690, trabado judicialmente en diciembre del año pasado, de cristalizar esta nueva realidad en un nuevo derecho como servicio esencial, pero bueno, ya sabemos que siempre hay una intención de llevar todo aquello que signifique el ejercicio pleno de derechos para quienes menos tienen en la Argentina. Nosotros, como Defensoría, y aún contra viento y marea, durante la intervención, y en esto Cecilia Uriarte y Hugo Muleiro, a quienes yo sé, esto es una infidencia, que ustedes cariñosamente llamaban el tío Muleiro, esto es un... perdón, Hugo, si cometí una incidencia, pero esto habla de la familiaridad, del trabajar codo a codo. Ustedes saben que yo tengo una larga trayectoria como periodista y en las redacciones era patente
la decisión de invisibilizar a niños, niñas y adolescentes con el pretexto de protegerlos, ¿no? Con el pretexto de evadir, eludir problemas. Los y las productoras, cuando íbamos a cubrir una manifestación, cuando íbamos a cubrir una protesta, una inundación, no sé, incluso algo que tenía que ver concretamente con los intereses y las actividades de chicos y chicas, como era un paro docente, nunca se le ponía el micrófono, nunca se le ofrecía el micrófono ni la cámara a un niño o niña. Incluso recientemente, no sé si ustedes recuerdan el debate por la presencialidad en la educación durante la pandemia. Hablaban ministros, ministras, hablaban políticos, hablaban padres, hablaban directivos de escuela, hablaban sindicalistas, y nunca hablaban los chicos y las chicas. Es decir, nunca nos enteramos de qué les pasaba por dentro a los chicos y chicos estando separados de sus compañeros, pero a la vez con miedo de contagiar a sus mayores, de ser portadores del virus y de traerlos a la casa. ¿Cómo, cómo atravesaban esta situación de aislamiento? ¿Eh? ¿Cómo atravesaban esta situación en la que seguramente perdieron abuelos, tías, vecinos, etcétera? O se enfermaron sus padres, sus madres, sus mayores. La verdad es que en esto tiene mucho que ver el equipo legal de los medios. Se los digo por experiencia, en general, cuando se recibe una recomendación de un juzgado para proteger la identidad, hay que decir siempre con razón, es decir, la justicia en general comunica a los medios que no hay que vulnerar la intimidad o difundir la identidad de una víctima de abuso, o de abuso sexual, o de un chico que está en tensión porque sus padres están en disputa por la tenencia, o por sacarlo del país. Bueno, siempre se espectaculariza, siempre hay mucho amarillismo, nunca se protege la identidad del niño o niña, nunca se respetan sus derechos. Hago mal en generalizar, en decir nunca, pero generalmente se violenta, y entonces ante la notificación lo que se asume judicial, lo que se asume por parte del medio es que chicos y chicas no pueden estar en las pantallas, ¿no? O sea, no se entiende que con la excusa de protegerlos se los silencia y se los invisibiliza, y se vulneran sus derechos. Se entiende, se presume que en general chicos y chicas no pueden hablar. Chicos y chicas nunca pueden decir aquello que les interesa, aquello que opinan. Se ignora el principio de la autonomía progresiva. El otro día, y no voy a hacer, no voy a decir de dónde vino, de un organismo oficial se nos acercó un documento donde se decía erróneamente que chicos y chicas no pueden opinar sobre si se tienen que vacunar o no. Y eso está mal. Y vino de un organismo oficial. Es decir, hay, compañeros, compañeres, una gran ignorancia acerca de lo que es proteger y respetar los derechos de niños y niñas. ¿Qué hacemos desde la Defensoría? Desde la Defensoría del Público, lo que hacemos es estar muy atentos y participando en el CONACAI. Estamos cerrando un acuerdo con UNICEF para profundizar los monitoreos. Nosotros venimos haciendo monitoreos anuales que revelan esto, revelan la invisibilización. Si me permiten, les voy a leer algunos datos que seguramente van a ser muy coincidentes con el resultado del monitoreo que ustedes van a presentar hoy, a grandes rasgos. En el monitoreo 2020 nosotros vimos que solamente monitoreamos canales de aire, noticieros de aire. Sobre 7.863 noticias,
solo el 0,2% fueron relativas a niñez y adolescencia como tema principal, ¿no? En general, cuando esto se combina con otros temas, y niñez y adolescencia no son el tema prevalente, el tópico prevalente, esto asciende al 3,1%, porcentaje despreciable. Y el tiempo dedicado a estas noticias que involucran de alguna manera niñez y adolescencia bajó en el último año a la mitad. Antes era 9,6%, ahora 4,8%. Y siempre se policializa a niños, niñas y adolescentes. Siempre están vinculados a problemas de inseguridad o a situaciones de abuso sexual. Es decir, aparecen como victimarios claramente el pibe chorro, el menor de barriadas populares, o si no, niño, niña o adolescente víctima de abuso sexual. En general, hay una suerte de idea, de expectativa acerca de lo que significa la publicación de una noticia de estas características en un medio de comunicación que apunta a presionar a la justicia, en una justicia patriarcal, en una justicia machista, sobre todo en algunas provincias, pero no únicamente, también en las grandes urbes. Lo que se presume es que cuando se expone una situación de abuso sexual que en general involucra la identificación de la víctima, porque se comunica la identidad expresamente, pero también cuando por contexto se puede deducir la identidad de esa víctima o sobreviviente de abuso sexual, se presume que jueces, juezas, fiscales van a trabajar más y mejor para conseguir una reparación. En este nuevo escenario comunicacional, en las audiencias públicas, la Defensoría, que no tiene competencias sobre lo digital, recibió muchísimos reclamos sobre la indefensión, sobre todo de niños, niñas y adolescentes en ámbitos digitales. Desgraciadamente, y vuelvo a lo de la brecha, no todos los chicos pudieron acceder a la continuidad educativa en pandemia porque no tenían internet o no tenían internet de calidad. Pero los que sí lo tenían, y lo hemos visto en los últimos documentales, donde arrepentidos de Facebook o de otras grandes compañías dicen que los chicos están absolutamente desprotegidos y solos y solas cuando acceden a lo digital. Y lo digital es un escenario donde reciben información, pero también la producen. Y cuando la producen, a veces inadvertidamente revelan imágenes que los y las exponen, que las exponen al bullying, que las exponen a otro tipo de delitos que incluso involucran lo sexual, ¿no? Quiero hacer una breve recorrida, además de agradecer el apoyo de la Defensoría encabezada por Analía, porque nos acompañó en el reclamo de competencias sobre lo digital, que todavía tenemos pendiente, pero quiero hacer una breve recorrida sobre lo que hicieron juntos ambos organismos, y aquí termino. Hubo numerosos encuentros con periodistas de Rosario y su zona, y Santa Fe Capital y su área, para hacer aporte respecto del tratamiento de temas de niñez y adolescencia en los medios de comunicación. Estos encuentros se refirieron a aspectos generales: la habitual invisibilización, la aparición solo como problema o conflicto, el hecho de no ser tomados como fuentes, y aspectos más específicos, como temas de conflicto o presunto conflicto con la ley penal, seguridad, inseguridad, y en algunas ocasiones estas actividades fueron compartidas con el Sindicato de Prensa de Rosario, el gremio docente o los municipios. Hubo actividades con personal estatal de comunicación de áreas vinculadas con niñez y adolescencia, como salud, educación, trabajo y seguridad.
se debatió acerca de una comunicación estatal respetuosa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, tomando en cuenta también los derechos y obligaciones de los medios de comunicación. Tengo que decirles que muchas veces cuando nos sentamos a dialogar con medios que tienen en lo policial una gran cantidad de sus minutos de aire, que se dedican especialmente a lo policial, nos dicen que muchas veces cuando revelan identidades o sugieren identidades a través de fotos, solamente con una tirita en los ojos, con tatuajes, con piercings, con determinado color de pelo, con la revelación del barrio donde vive esta persona menor de edad, en presunto conflicto con la ley penal, esas fotos y ese contenido les llegan de los departamentos de prensa policiales. O sea que ahí tenemos un enorme trabajo por hacer, porque ellos alegan, pero si el departamento de prensa de la policía me dio esta foto, ¿cómo no la voy a poner al aire? O sea, no hay conciencia por parte de las fuerzas de seguridad, y aquí no le tengo miedo a la generalización, de que hay que proteger estas identidades de chicos y chicas, que no se puede libremente revelar la identidad sugiriéndola con una foto que no está adecuadamente gloriada. También hubo asesoramiento de la Defensoría del Público, de la Defensoría de Santa Fe, acerca de monitoreos de medios. Hubo equipos de nuestra institución que viajaron a Rosario con ese fin y viceversa. Otra actividad destacada fue un seminario sobre el tratamiento periodístico de niñez y adolescencia para estudiantes de las carreras de comunicación y afines de la Universidad Nacional de Rosario, que incluyó encuentros presenciales en el número de 5. La Defensoría de Santa Fe participó también de las primeras actividades en 2015 sobre alfabetización mediática e informacional, que es un tema que estamos encarando en alianza con UNESCO. También participó en las jornadas que hicimos en junio del 2021 con la UNESCO. Por lo tanto, hubo una experiencia de trabajo de la Defensoría Santafesina para el ejercicio de derechos comunicacionales de niñez y adolescencia, que continuará en este camino que iniciamos y participará en un libro que vamos a publicar, que ya está en edición, un libro bilingüe, creo que el único en su tipo en el área, con muchas voces de muchas autoridades y experiencias concretas en alfabetización mediática e informacional. Aprovecho para criticar el nombre porque me parece muy complicado en términos de comunicación. Y además, bueno, para cerrar vamos a agradecer a Analía Colombo, y me gustaría mencionar especialmente a Virginia Giacosa, que es nuestro enlace permanente, y en general a todos y todas las trabajadores de esa Defensoría de Santa Fe, que siempre nos reciben de manera muy generosa y con los brazos abiertos. A todos y todas los miembros del equipo, entonces, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Analía, Miriam, muchas gracias a todas, todos los que están conectados. Tenemos más de 50 personas que nos están siguiendo desde Rosario, pero también desde distintos puntos de la provincia. Decirles que mis compañeros de equipo van a estar poniendo en el chat toda la información de lo que vayamos contando, los informes realizados por esta Defensoría y también la información acerca de esta actividad, como ser un formulario para poder completarlo y una vez finalizada obtener el certificado. Bueno, agradecer a todos quienes acompañan, sobre todo a los colegas Hugo, a Ingrid, que son colegas, amigos, socios en esto, porque hay que ser periodista y tener un poco este lado anfibio de estar en los medios, pero también en las instituciones, y ellos han sido como un fuerte apoyo para, pero también para la tarea diaria que llevamos adelante desde la comunicación de la Defensoría. Gracias Miriam y gracias Analía también, porque desde el minuto 1 ella entendió que el tema de la comunicación, como bien dijeron sus palabras, era parte de este cambio central, de esta transformación cultural, y bueno, no tuvo dudas en que era necesario encarar esta línea de trabajo que tiene como eje principal el monitoreo de medios de comunicación, pero también la incidencia sobre los derechos comunicacionales. Retomando esa vieja idea de los medios de El tiempo es tirano, yo voy a ser breve para que tanto Hugo como Ingrid puedan decir lo suyo.
pero ver cómo trazar o cómo resumir esta línea que lleva, como decía la defensora, nada más y nada menos que 10 años. Bueno, en 2013 comenzamos a pensar este trabajo de monitoreo de medios de comunicación. Se han aplicado desde ese momento hasta la actualidad diferentes metodologías para relevar lo que sucedía en los medios gráficos televisivos y últimamente en los portales web de noticias. El primer monitoreo fue sobre medios gráficos, sobre los principales diarios de la ciudad de Rosario y de Santa Fe, Diario La Capital, Rosario 12, El Ciudadano, el Diario 1 y el diario El Litoral de Santa Fe. Luego siguieron los medios televisivos y ahí tomamos los noticieros con una fuerte articulación y con un trabajo conjunto con la Defensoría del Público que nos brindó justamente a través de capacitaciones toda una metodología que ya venían empleando para analizar cómo se tematizaba a las infancias y a las adolescencias y cuánto esta porción, que como dijo Analía es la tercera parte de la población en el país, aparecía reflejada. Y bueno, y algo Miriam mencionaba en relación a esos convenios de trabajo conjunto que iniciamos ya en la gestión de la defensora anterior. Por último, nos volcamos también entendiendo las nuevas formas de comunicación y sobre todo el crecimiento potencial que el entorno digital tuvo en estos últimos años, nos volcamos a analizar los portales web de noticias y los diarios en sus versiones digitales. El objetivo de estos relevamientos siempre fue el mismo, dar cuenta del lugar que las infancias y juventudes ocupan en las agendas, no solo de manera cuantitativa, sino también cualitativa, es decir, conocer cuántos son mencionados, en qué noticias, pero también de qué manera. Y otra de las patas centrales de esta línea de trabajo tiene que ver con las capacitaciones y con las formaciones, que bueno, también se mencionaba este trabajo conjunto, no solo con la Defensoría del Público, sino también con UNICEF Argentina, y con distintas organizaciones de la sociedad civil y de los medios, sindicatos de prensa, nos acompañó chequeado.com en las primeras capacitaciones, justamente para poder darle prioridad a esto que tiene que ver con los datos duros, con la información veraz, con aquellas fuentes que desde los medios se consultan o no, con aquellos datos que se emiten sin tener realmente una apoyatura veraz o una evidencia concreta, y de cómo también como comunicadores y periodistas necesitamos de esa construcción de evidencia para poder informar con responsabilidad. Y agregaría que no solamente trabajamos con periodistas, sino, como referenciaba recién Miriam en el caso de la policía, sino también con agentes del Estado, es decir, con comunicadores y comunicadoras de distintas áreas de gobierno, del municipio, de provincia, en el caso de Santa Fe, para justamente poder trabajar desde sensibilizando en este compromiso y en este rol al emitir informaciones públicas y oficiales que involucren a niñas y niños. Como resultado, podríamos decir, de esta línea de trabajo, se han emitido informes específicos, recomendaciones y distintas cajas de herramientas justamente para poder promover esta comunicación responsable y democrática desde los medios y desde los organismos de gobiernos. Infancias y adolescencias en los medios de comunicación durante la pandemia es el último informe, invisibilizadas pero no invisibles, es un poco la frase lema que elegimos para hablar de las infancias y las adolescencias en un año y más de un año complicado como ha sido el 2020 y el 2021, en esta complejidad que nos ha traído la pandemia de COVID-19. En este relevamiento optamos por centrarnos en los medios digitales y conocer a través de 2 etapas un poco cómo se estaban agendando las infancias y las adolescencias en los medios, muy en sintonía con lo que dice Miriam en relación a que en un año donde las niñas quedaron sin poder especialmente a las escuelas, con la educación como tema central, con la salud y la vacunación como temas también de relevancia, cuánto estas voces aparecían o no reflejadas. Bueno, lo adelantó la defensora, en un 4,59% fueron consultadas, es decir, muy poco, nula presencia,
pero les cuento un poco la metodología que implementamos y cuál fue la novedad que también aportó este relevamiento a diferencia de los anteriores. La primera etapa se tomó a través de motores de búsqueda o marcadores de búsqueda, se armó un corpus de noticias que fueron 196, donde se analizaron la temática, los tópicos, el medio que las publicaba, la inclusión de la voz o no de las infancias y las adolescencias, la mención de fuentes, de programas, políticas y normativas. En la etapa 2 se trabajó sobre un corpus de 2.368 noticias. Acá se generó un proceso de búsqueda que incluyó de alguna manera a gran parte de los medios digitales del territorio santafesino. Se analizaron 9 portales, no solo las ciudades cabecera, que podrían ser Rosario, Santa Fe, sino también se incluyeron los portales de Venado Tuerto, de Reconquista, de Rafaela, y lo que detectamos, o lo que puedo aportar como novedad en estas dos instancias que fueron distintas, pero que en cuanto a resultados nos arrojaron de alguna manera algunos indicadores similares o casi idénticos. Lo que me gustaría citar como destacado es que nos permitió geolocalizar las situaciones, enmarcados en un programa que la Defensoría venía llevando a cabo, que se llama Desde y hacia el territorio. Lo que logramos fue hacer un barrido de información que nos permitió también tomar en cuenta cuáles esas ciudades cabeceras, Rosario, Santa Fe, Reconquista, Venado Tuerto y Rafaela, cómo agendaban algunas noticias o cuáles eran los temas en los que preferían centrar su información. Uno de los casos paradigmáticos es que, por ejemplo, mientras en las ciudades de Reconquista, Santa Fe, Venado Tuerto, Rosario, en la educación era el tema central, en Rafaela el tema principal era seguridad. Entonces también eso nos permitía mapear un poco, en sintonía con otras acciones que la Defensoría venía llevando a cabo y desplegando en el territorio, nos permitía mapear cómo algunos medios focalizaban más en unos temas que en otros. Otra de las cosas a destacar de este relevamiento es la ubicación de las noticias en el medio. Quizás era una característica que no veníamos analizando y que el formato digital nos permitió justamente poder poner foco en las noticias más leídas, en este ranking de las noticias más leídas, que a veces tienen tanto que ver con el clickbait que los medios digitales buscan, o por lo menos también centrarnos en la ubicación de esas noticias. Y generalmente todo lo que tenía que ver con infancias y adolescencias estaba tematizado desde el lado de policiales, de seguridad e inseguridad, y esas eran las principales. Si nos volcábamos a algo más vinculado a políticas sociales, o a cultura, o a género, vinculado a infancias, eso tenía un lugar menos preponderante o menos jerarquizado en lo que sería la home principal de un medio. Como decía anteriormente, todos los resultados de este informe, que fue el último relevado entre 2020 y 2021, año de pandemia, se puede encontrar en la web y en el chat los compañeros y compañeras están publicando. Un relevamiento que quisimos hacer en el 2021 y que creo que tiene que ver también con esto de, bueno, pensar a las infancias como audiencias más activas que pasivas, fue el relevamiento de publicidades, algo que venía como inquietud en la Defensoría desde hace años, pero lo veníamos postergando. Bueno, la coyuntura también nos hacía centrar el trabajo en otras instancias. Fue relevar durante el mes de las infancias, previamente, sobre todo a las compras de regalos, cómo eran mencionados niños y niñas en las publicidades, qué pasaba con ese marketing asociado, cuál era la información o por lo menos los mensajes que se revelaban detrás de cada publicidad, y nos detuvimos a analizar unas 168 publicidades durante 336 horas visionadas en un rango horario de 10 a 12 horas por semana, que se hizo durante 2 semanas, con canales exclusivos, de contenido exclusivo para niñas y niños. La metodología fue la de encuesta, que ya habíamos utilizado relevamientos, y lo que tomábamos como variables eran la edad, el público a quien se dirige, los personajes masculinos y femeninos que aparecen, el tema de los colores, cuántas cosas de alguna manera
se podían desprender de esos mensajes estereotipados en las publicidades. Esto lo analizamos a partir de los recursos que nos da la Ley de Educación Sexual Integral y pudimos generar una campaña que se difundió durante todo el mes de agosto en las redes sociales, sobre todo para poder pensar en esta etapa, digamos, de la niñez a partir de pensamientos o de miradas no binarias. Ese también es algo que los compañeros y compañeras van a compartir, pero se puede encontrar en la web de la Defensoría. Y bueno, como para ir cerrando, porque la verdad quiero que los compañeros Hugo e Ingrid puedan aportar lo suyo, recordar esto que decíamos, que la línea de derechos comunicacionales está basada en 3 ejes de trabajo. Uno tiene que ver con el monitoreo de medios y las capacitaciones, estas instancias que creemos que siempre nos permiten repensar la práctica profesional diaria, las cajas de herramienta que les acercamos a los comunicadores y periodistas y que construimos con ellos y ellas, y que, bueno, me gustaría que Hugo, que tuvo mucho que ver desde la Defensoría del Público en el armado y en el andamiaje de estas herramientas que hemos podido compartir para informar, nada más y nada menos que en tiempos de pandemia, y sí a lo que nos animamos en estos últimos años, también quizás empujados por este confinamiento al que nos llevó la pandemia, fue la producción de contenidos o de insumos que justamente priorizaran la voz de las infancias y las adolescencias. A partir de eso, lo que hicimos fue un convenio con una productora que se llama El Plan, encabezada por 2 comunicadoras de la ciudad de Rosario, y también convenios con Radio Universidad de Rosario y con FM comunitarias, para poder, no solamente de Rosario, sino también de la provincia, para poder emitir los contenidos que justamente priorizaban la voz de niñas y niños. Los primeros podcasts se emitieron durante 2020 y se centraron justamente en la vivencia de cómo jóvenes, chicas y chicos atravesaban la cuarentena, la pandemia, la educación virtual, los vínculos afectivos interrumpidos, por lo menos en su presencialidad, y durante el año 2021 trabajamos en cuestiones que también tuvieron que ver, como decía en esta lectura que hacíamos del monitoreo de publicidades, tuvieron que ver con esto que estos lineamientos que nos deja la educación sexual integral. Analizamos a través de la voz propia corporalidades, discapacidad, sexualidades, vínculos sexoafectivos, diversidad y también delitos o violencias sexuales a través de las redes, algo que también la Defensora del Público alertaba y que le dedicamos durante el año pasado, bueno, un episodio específico para analizar eso y sobre todo para no tener una mirada prohibitiva del uso, pero sí un uso o una apropiación responsable de los dispositivos digitales. Me gustaría darle paso a Hugo, luego a Ingrid, para que ellos puedan hablar de la experiencia compartida durante estos años, pero también de aquello que engloba justamente todas estas actuaciones y que tiene que ver con el paradigma de una comunicación responsable y de un enfoque de niñez y de adolescencia. Bueno, buen día a todos y todas, muchas gracias. Gracias Analía, gracias Virginia. Tomo cada uno de los agradecimientos de Miriam hacia ustedes y los hago propios también. Bueno, de tantas cosas que nos han pasado y que hemos hecho, me acordaba aproximadamente, porque por algo me dicen el tío, ¿no? Me acuerdo a medias de una vez en Santa Fe, estábamos en una reunión con periodistas en la ciudad, era una capacitación para tratar de estimular el tratamiento, digamos, con enfoque de derechos, de los temas de niñez y adolescencia, y aparece un canal de televisión, no me acuerdo cuál, ni importa, era local, digamos, muy tenebroso, en la provincia, con unos niños abandonados o que habían tenido un padecimiento atroz. Y el equipo va y le encara a Analía y le empieza a hacer preguntas sobre esto. Y Analía le dice, no, pero acá estamos reunidos para hablar de otro tema. Y los periodistas decían, no, pero esto está ocurriendo. Sí, yo ya sé, le dice Analía, pero acá nosotros los convocamos para discutir cómo tratamos los temas de niñez y adolescencia. No voy a hablar de esto ahora. Y a mí un poco me asombró porque es bravo para
funcionario público, digamos, negarse a enfocar un tema tal como se lo está exigiendo un medio de comunicación, ¿no? Pero ese episodio, que es una anécdota, de alguna manera me parece que simboliza una tensión bastante habitual que tenemos quienes en el Estado y en organizaciones sociales y en organismos internacionales tratamos de impulsar esta cobertura de la niñez y la adolescencia con enfoque de derechos, porque lo que está primando permanentemente en la lógica de la mayoría de los medios de comunicación es la urgencia, lo que impacta más, y bueno, es natural y está en el ADN de la comunicación periodística que impacta más y pega más y tiene más gancho aquello que es lo más anormal posible, lo más oscuro, lo más... la noticia tiene esa impronta y ese ADN de lo novedoso, y es difícil que el periodista, que tiene que responder a determinadas pautas de rendimiento y de efectividad frente a sus editores y jefes, pueda a veces correrse un ratito de eso y detenerse a pensar, y asumimos nosotros que aquí en el Estado parece que estamos como en un estado de reclamo hacia los periodistas y las periodistas y los medios, asumimos que las condiciones son también a veces adversas y difíciles, ¿no? Y que no todo depende de la voluntad individual del trabajador o de la trabajadora. Hay un conjunto de situaciones muy complejas. Bueno, Analía, Virginia, Miriam han dicho ya con claridad que tenemos un problema de ausencia de la voz de la niñez y la adolescencia en los medios de comunicación, que tenemos un problema respecto de cómo aparecen, cuando aparecen, a qué se refiere esa aparición. Esto lo venimos explicando hace un montón de años, y sabemos que, bueno, que los medios de comunicación en su mayoría tienen una lógica productiva, digamos, de alguna manera podríamos hablar de la lógica de una industria que necesita difundir un determinado producto para alcanzar sus objetivos, que son también diversos y tienen aspectos incluso mercantiles o comerciales, pero la verdad es que esto está en discusión permanente con un cuerpo de principios y de normas expresamente adoptadas por la República Argentina, obviamente la referencia ineludible en la Convención, y por eso el Estado, a quienes aquí estamos hablando a nombre del Estado, digamos, nos permitimos interpelar y de alguna manera cuestionar el accionar de algunos medios de comunicación, porque esa convención es un tratado internacional y ese tratado internacional es de cumplimiento obligatorio y dice que el Estado debe asumir la responsabilidad de garantizar que la comunicación sea democrática también para niñas, niños y adolescentes. No es una ocurrencia del momento, digamos. Tampoco es una ocurrencia de UNICEF. Es un tratado internacional y además el tratado internacional más respaldado en el mundo. Y es de cumplimiento obligatorio. Y bueno, esta necesidad de este debate me parece que también asumimos que necesitamos exceder un poquito las fronteras o las paredes de los medios de comunicación, llegar a las carreras, llegar a las etapas de formación de comunicadores y comunicadoras, porque no todas las carreras de comunicación y periodismo tienen un contenido que, aunque sea un ratito, un cuatrimestre, un semestre, le dedique un poco de tiempo a la cobertura de niñez y adolescencia, que es una cobertura que, como casi cualquier otra, requiere un conocimiento específico, y no siempre las y los comunicadores tienen oportunidad de acceder a ese conocimiento específico, de manera que allí tenemos un problema también que atender. Por suerte hay sindicatos cada vez más atentos a estos planteos y estas necesidades, así que hay un estado de avance, pero se siguen viendo problemas graves como los que acaba de demostrar el monitoreo santafesino, como las cifras del monitoreo nacional que citó Miriam, y estamos diciendo, y no hace falta mucho esfuerzo para entenderlo, que la pandemia profundizó y agravó estos problemas,
Tal vez se habló un poco más de qué iba a pasar o qué va a pasar con la niñez y la adolescencia en pandemia y en la pospandemia, pero dentro de los rasgos que ya se mencionaron, que es que todo el mundo habla menos los chicos y las chicas, ¿no? Y ahí tenemos un primer problema. También en lo que se menciona en el tema publicitario, o en algunas notas que se enfocaron específicamente en qué pasaba con los niños y las niñas en pandemia, en medios de todo el país vimos un enfoque también muy clasista, porque en general las fotos estaban ilustradas con unos hogares luminosos, con grandes ventanales, con árboles de fondo, con un living amplio donde el papá, la mamá y los niños estaban con una mesa gigante, con todos los útiles escolares disponibles, y la verdad que esta es un reflejo muy parcial de la realidad socioeconómica que tiene nuestro país, desgraciadamente. Pero ahí, en ese enfoque, tal vez bien intencionado, hubo una mirada muy clasista, ¿no? También hubo como una tendencia al control, una cosa de, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo hacemos para que estén tranquilos y no nos molesten, digamos, ¿no? ¿Cómo hacemos para que no se desmadren? ¿Cómo hacemos para que, bueno, se tienen que quedar en la casa, bueno, ¿qué le podemos proveer? ¿No? Y allí hay una mirada adulta de mucho control y más de ir a preguntar, como decía Miriam, a ver qué pasa, qué necesitan, qué desean, cuáles son sus temores. Entonces, en las herramientas que está ofreciendo la Defensoría de Santa Fe están enfocados estos aspectos, la necesidad de apelar más a la voz de las niñas, niños y adolescentes. Decimos una vez más, no hay en la legislación argentina, si hay algún abogado que cree que me equivoco, presente que me lo diga, por favor, o abogada, no hay en la legislación argentina una disposición que diga que un niño puede hablar por un medio de comunicación solo si el papá o la mamá firma una declaración. No es cierto, es mentira. Es un cuento que viene en parte fundamentado por la figura de la patria potestad, la antigua, la de mediados del siglo XIX, que está derogada en la Argentina. No existe más. Hay un nuevo estado que es responsabilidad parental, un nuevo estado jurídico. O sea, el adulto naturalmente tiene responsabilidades sobre los niños y adolescentes del grupo familiar o de la comunidad. Esa responsabilidad incluye custodiar muchos bienes materiales y virtuales, muchos derechos. Por ejemplo, el derecho a la dignidad o a no exponerse públicamente a punto de sufrir daño. Naturalmente que un adulto puede señalar esto, pero no está escrito en ningún lado que esto derive en que para hacerle una nota a un niño en la puerta de una escuela acerca del comienzo del ciclo escolar haya que pedir permiso firmado por adultos o adultas. Lo que sí hay que hacer es decirle a él o a ella qué es lo que va a hacer, qué se le requiere, tratarlo con respeto y anunciarle qué va a pasar, porque no, por su experiencia y su nivel de conocimiento por ahí no lo saben, pero no hay limitaciones en ese sentido. Como decía Miriam, allí hay una gran incidencia de los abogados y abogadas que naturalmente quieren tener la menor cantidad posible de problemas. Entonces, la necesidad de la voz de los niños y las niñas en los medios es imperiosa, así como nosotros lo consideramos para nosotros mismos, ¿no? Todos nosotros y nosotras llevamos nuestras rutinas y nuestra actividad, quizá podríamos decir nuestra identidad, nuestra presencia como sujetos sociales y culturales, que está muy prendida al escenario comunicacional, porque hoy, y ni hablar con lo que la pandemia significó en esto, ¿no? Necesitamos mucho más de la pantalla y de la plataforma digital que de la oportunidad de ir a la plaza pública, digamos. O creemos que esto es así, o creemos que es mejor. Entonces imaginemos nosotros como adultos si fuéramos privados de todo eso, y si nuestra participación en el gran escenario de oposición, de intervención y de incidencia, que es el ecosistema mediático,
Imaginemos si fuéramos privados de eso, como de hecho son privados niñas, niños y adolescentes, salvo en aquellos pequeños espacios en los que se les permite una cierta diversión o un cierto entretenimiento. Esto es lo que estamos tratando de hacer notar y que creemos que debe ser reparado. La pandemia, sabemos que nos produjo a nosotros infinidad de efectos y debemos preguntar como servicio a la sociedad y como servicio comunicacional a los pibes y a las pibas qué les pasó y qué les sigue pasando. Porque no es que ahora que estamos un poco mejor o que la COVID no mata tanto como al principio, ya podemos considerar solucionado el problema. Las secuelas se van a arrastrar a lo largo del tiempo, además de que estamos todavía pendientes de que pueda pasar algo más con la COVID. Entonces, si asumimos que nosotros mismos tenemos dificultades para retomar, nosotros como adultos y adultas, digo, por ahí hablo exclusivamente en el plano personal, pero si asumimos que tenemos dificultades para retomar la dinámica diaria de ir todos los días a nuestro lugar de trabajo y que estamos ahí navegando por ahí es más cómodo quedarse un día en casa, y si vemos que hay trabajadores y trabajadoras que incluso se organizaron de manera tal que ahora tienen dificultades para cumplir sus obligaciones laborales que eran antes las comunes y corrientes, y que hay trabajadores y trabajadoras que se niegan incluso a recuperar la presencialidad, incluso por miedo, por ejemplo. Bueno, si pensamos todo eso en función de la niñez y la adolescencia, nos daremos cuenta que tenemos infinidad de oportunidades para hacer grandes notas, investigaciones, como dicen las herramientas que está proporcionando la Defensoría de Santa Fe, recurrir a especialistas, no solamente especialistas en infectología, en vacunas, en salud, sino que además tengan desarrollo específico en cuanto a niñez y adolescencia. El psicólogo que está en la esquina por ahí es un gran psicólogo, pero por ahí no estudió específicamente en niñez y adolescencia. Entonces, hay que buscar especialidad en todo ese conocimiento porque es un conocimiento muy específico. Y bueno, lo que se espera de los medios de comunicación según la ley vigente, que aporten con sus contenidos al desarrollo y al bienestar de la población y específicamente de la niñez y la adolescencia. Esto también lo dice la Convención, esto también está en varias leyes de la Argentina, la ley de la radio y la televisión, la ley de educación nacional, dicen expresamente que los medios son esenciales para contribuir a la formación y al bienestar, diríamos así, cultural de la población, y en eso la Argentina viene sufriendo un largo retroceso porque se perdieron Rosario creo que fue una de las últimas ciudades que lo tuvo, los suplementos de educación, ¿no? Que antes eran tan comunes y que se fueron perdiendo, ahora no tenemos más páginas de educación ni suplementos semanales de educación, y así como esa pérdida hay otras, y sabemos que esto se debe a un contexto general adverso. Miriam siempre nos recuerda que entre 2015 y 2019 se perdieron entre 4.000 y 5.000 puestos de trabajo en el sistema mediático argentino a raíz de la crisis. Luego vino la pandemia y la Defensoría verificó que esto empeoró. Sabemos que la situación es compleja, que hay comunicadores y comunicadoras que tienen 2, 3, 4 trabajos para sostenerse, y que ese contexto es adverso, pero aún así exhortamos a aprovechar cada oportunidad que se pueda presentar para hacer una comunicación que tome en cuenta la voz de las pibas y los pibes, que recurra a especialistas, que busquen las mejores estadísticas. Si no las encuentran, si hay dificultades, pueden recurrir a nosotros, a la Defensoría de Santa Fe, a la nuestra, a las que hay en otras provincias, para que los ayudemos, porque creemos que esto, si bien la situación por pandemia y demás es excepcional, creemos que hay una excepcionalidad, si se quiere, grave y permanente, que es que la niñez y la adolescencia no está en el sistema de la comunicación, y tiene que estar. Es una obligación política, social, cultural, económica y moral. Y nosotros creemos que podemos ayudar para eso. Bueno, muchas gracias.
Bueno, buenos días a todas, a todos, a todes. Un gusto realmente acompañar a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Santa Fe. Como siempre, un lujo estar acá. Súper interesante la información que proviene de los monitoreos que presentaron de publicidades y de medios. Y bueno, yo, digamos, mi idea es aportar un poco una perspectiva desde el periodismo feminista, ¿no? Una lectura de qué pasa con estas voces acalladas e invisibles muchas veces. Y empezaría diciendo que en términos generales, digo, voy a hablar también desde mi porteñocentrismo, pero esto está, digo, me parece que el monitoreo que se hizo en particular en la provincia de Santa Fe, en las localidades de la provincia de Santa Fe, repite el esquema de los medios nacionales. No me parece que haya grandes y sustanciales diferencias en términos de los principales ejes de discusión, y lo que yo digo, me parece que lo primero que me gustaría decirles es que no hay perspectiva de género en los medios, en los grandes medios, tampoco en la publicidad. ¿Y por qué hablo de perspectiva de género? Porque me parece que la perspectiva de géneros es la perspectiva de derechos que buscamos todos quienes queremos una comunicación responsable, y eso incluye, por supuesto, las niñeces. Digo, por supuesto, no estoy tan segura de lo de por supuesto, a las niñeces y las adolescencias. En todo caso, debería contemplarla, ¿no? No hay ley Micaela, ¿saben?, en los medios de comunicación, no hay formaciones obligatorias, y como les decía recién, no siempre que se aborda el trabajo sobre perspectiva de género se involucra a las infancias y las adolescencias, salvo cuando se habla especialmente de violencias. Ahí sí. Pero si no, las voces, digamos, no está incluida ninguna sensibilización, capacitación y formación de las que yo haya presenciado, por lo menos, que fueron un montón, en la perspectiva de derechos sobre niños y niñas y adolescentes. ¿Cómo debería tratarse eso en los medios? Por eso valoro aún más el trabajo que hacen desde la Defensoría con los colegas y las colegas, y desde la Defensoría del Público. Pero en términos generales no es un tema que esté en la agenda. Digo, es invisible, refleja un poco lo que pasa en términos generales. Creo que también es un trabajo pendiente de los feminismos, como si no tuviéramos suficiente. Me parece que ahí tenemos que seguir trabajando. Y lo que también creo es que no podemos escindir o diferenciar este trabajo tan completo que ustedes están presentando acá de la realidad no simbólica, ¿no? De la realidad no comunicacional. Porque acá se habló, se mencionó, y estamos hablando de una crisis profundísima de los cuidados en el mundo y en la Argentina en particular. Lo describieron hace muy poco UNICEF y el Ministerio de Economía en un informe. Ellos dicen ahí en ese informe: la mayor carga de tareas domésticas y de cuidados fue absorbida en mayor medida por las mujeres, lo que genera efectos en sus posibilidades de inserción laboral y generación de ingresos, en su salud mental y en el bienestar de niñas, niños y adolescentes. Estos impactos se observan incluso en mayor medida en el caso de los hogares monomarentales, hogares con niñas y niños a cargo de mujeres sin otro adulto o adulta de referencia. Es decir, me parece que esto habla de la realidad que viven las niñeces y las adolescencias en este momento, más allá de la comunicación o con la comunicación incluida, ¿no? Otro dato, habla el informe del tercer trimestre del año pasado del INDEC, dice que el regreso de las mujeres al mercado laboral está directamente relacionado con la presencialidad escolar. Es decir, que si podemos escuchar a las chicas y a los chicos, si podemos tomar nota también de esta situación, ¿no? Solamente hay indicios del impacto negativo en la salud mental de las personas en general, y en particular de niñas, niños y adolescentes, pero esto implica más trabajo para quienes cuidan y para quienes informamos también. Me parece que es fundamental, y creo que esto lo divulgan y lo difunden y lo ponen ustedes desde allí todo el tiempo, salir de este mundo adultocéntrico en el que vivimos en general, en donde todas las publicidades
y las notas vinculadas con niñeces y adolescencias están creadas por adultos y adultas sin consultar de ninguna manera, ni siquiera a veces se nos ocurre pensar en que esas voces tienen que estar ahí, tienen que ser escuchadas para saber qué quieren, qué necesitan, qué están viviendo. El relevamiento que están presentando hoy menciona que, dice, tal como ha sido manifestado en anteriores informes del monitoreo de los derechos comunicacionales que la Defensoría viene desarrollando desde 2013, la voz de niñas, niños y adolescentes es un ausente constante en la construcción de noticias que tienen que ver con ellas y con ellos. Sus voces no son consideradas válidas como fuentes, aún en temas o notas que hablan específicamente de sus opiniones. Me pregunto yo si es un problema de los medios o en general la falta de voces de niñez y adolescencias está ausente en la agenda pública. Estuvieron ausentes en los primeros tiempos de la pandemia. Les recuerdo que el primer decreto de aislamiento no contemplaba, por ejemplo, a los hijos e hijas de padres y madres separados. Es decir, se hizo lo que se pudo. Estoy hablando con el diario del lunes, pero en ese momento no estaban contemplados en la agenda pública básica. No se contempló la salud mental, empezaron a salir a la calle tiempo después. Y ellos además fueron protagonistas de por lo menos 2 de las principales discusiones públicas, la de la presencialidad escolar y la de la vacunación, pero no como protagonistas, sino como rehenes de la discusión entre personas adultas. Y por supuesto con la amplia repercusión que tuvo esto en los medios de comunicación. Y en las redes sociales, de lo que no hablamos hoy, que podríamos hablar durante meses, creo, mejor ni meternos, porque si no, esto podría ser un seminario de varios meses. Entonces, vuelvo a los datos con los que empecé. Hablamos de que las más perjudicadas por la crisis de los cuidados y la crisis económica son las mujeres, pero en especial las mujeres jóvenes, en especial las llamadas nini, las que ni trabajan ni estudian, las que están cuidando. Esto tampoco está reflejado en la agenda pública. Bueno, el trabajo que viene haciendo desde hace tiempo UNICEF y también de esta Defensoría para desarmar estos estereotipos es fuerte, es intensa, pero todavía, obviamente, nos queda un largo trabajo por hacer y estas adolescentes no están presentes en los medios. Dice el relevamiento de la Defensoría que la forma de aparecer en los medios permite dar cuenta de la construcción simbólica de las infancias y las juventudes, ya que siguen vigentes los porcentajes con mayor incidencia anclados en los temas tradicionales como educación, políticas sociales o seguridad, es decir, como alumnas y alumnos, estudiantes, victimarios de situaciones de violencias, situaciones relativas a miradas más de tipo asistencialistas, pero poca o nula aparición como sujetos protagonistas de acciones, proyectos, portavoces de las cosas que les interesan y les atañen. Sobre acá me gustaría poner algunos ejemplos. Uno que es muy habitual en los medios de comunicación, en los portales de noticias, que son las llamadas historias inspiradoras, que son esos niños y niñas de clases vulnerables, de sectores vulnerables que por que gracias a su empuje y a su esfuerzo, pasa lo mismo con las mujeres, pero en particular los niños y niñas no pueden defenderse, y llegan a algún lugar. Me acuerdo inclusive de una publicación en Facebook del Ministerio de Educación Nacional cuando lo conducía Esteban Bullrich, que contaba la historia de un niño que iba a caballo a la escuela o caminando, no me acuerdo, atravesando, un niño de un sector muy vulnerable que llegaba a la escuela caminando kilómetros, como si eso fuera un caso de éxito. Y estamos hablando de todos los derechos vulnerados de las infancias, ¿no? O sea, cuando damos esas noticias y se dan todo el tiempo, sin ningún contexto, esto que contamos y que hablamos y que fomentamos en las capacitaciones, contextualizar, dar información, dar datos sobre la vulnerabilidad de esas personas, de esos niños, de esas niñas, no contar estas historias de éxito. Y otro ejemplo que me vino a la mente también tiene que ver con la cobertura horrorosa del asesinato del chiquito Lucio Dupuy, muy recientemente. Si ustedes revisan en lo que publicaron los grandes medios, los portales con más lecturas, van a encontrar unas coberturas horrorosas donde
se publican imágenes de la víctima, se esbozan hipótesis, se publican datos morbosos, y esto, por supuesto, habla de un montón de cuestiones que tienen que ver con la situación de los medios de comunicación y también con la falta de formación de quienes allí escriben, y por supuesto con el clickbait, que es lo que hoy nos gana territorio en todo sentido. Traje también algunos datos de hace unos años para que veamos, lamentablemente, que la cosa no está cambiando sustancialmente todavía. Sabemos que es un largo recorrido, pero bueno, hay un informe que publicó el equipo latinoamericano de justicia y género, ELA, que hizo entre marzo y mayo de 2016, que dice: las adolescentes son noticia, la paradoja es que saltan de las redes sociales a los medios tradicionales de comunicación, algo deseado por muchas, cuando son víctimas, cuando protagonizaron algún hecho violento, fueron violadas, abusadas, asesinadas, aparecen en policiales, con las características que encierra esta sección de noticias. El informe, que si lo quieren buscar, está muy bueno, es viejo pero es actual, se llama Adolescentes mediatizadas, análisis de noticias sobre violencia contra las adolescentes en medios gráficos de Argentina, y lo que dice este informe también es: donde se publican las noticias, la categoría de policiales seguridad fue donde más noticias se publicaron, con el 62%, seguida por sociedad con el 20%, un poco reiterando estos porcentajes o estos hallazgos del monitoreo más actual de la Defensoría de Santa Fe y con medios locales, ¿no? Dice este informe que las adolescentes fueron protagonistas en solo el 43% de las notas, aunque se trata de casos de violencias ejercidas contra ellas, y solo el 14% de las fuentes consultadas como voces expertas eran mujeres. El femicidio, 41%, y la violencia sexual, 36%, continúan siendo los tipos de violencia más informados. Y les aporto algo también sobre el año siguiente, 2017, un informe que se hizo especialmente para Infancia en Deuda, que es una coalición de organizaciones con la que yo trabajo. En 2017 hicimos un monitoreo en las publicaciones impresas y en su versión online de la Argentina, en los diarios Clarín, Crónica, Página 12, La Nación, Diario Popular, Infobae y Perfil, que mencionaron las palabras niños, niñas, niñez, infancia, adolescencia, adolescentes, menores, pibes, pibas, chicos y chicas. En diciembre de 2017, desde este monitoreo, se había registrado un descenso por tercer mes consecutivo de las notas relacionadas con estos temas, y el pico anual se había ubicado en el mes de septiembre con motivos de las tomas de colegios. En 2017 hubo tomas en los colegios, y esas fueron las noticias que se destacaron sobre adolescencia en los grandes medios, en los grandes portales. Clarín, La Nación y Página 12 habían sido los diarios que más notas habían publicado durante 2017, y La Nación y Popular se habían destacado a lo largo del año entre los diarios con mayor uso de términos estigmatizantes, que había aumentado significativamente cuando se habían registrado estos conflictos educativos, tomas de colegios, o cuando se difundieron, otra vez, resultados de pruebas de alumnos, de las pruebas a aprender, hablando de que los chicos no saben nada, que estaba mal de aprendizaje, que la Argentina, que la educación, bueno, lo que ya sabemos. Y una cosa que se observa también, en ese momento se observaba, y creo que esto se reitera, es la asociación entre el uso de términos estigmatizantes y la falta de firmas o falta de mención de fuentes en las notas, ¿no? Son refritos, cables rearmados, alguien que hizo lo que pudo con lo que había, pero sin ninguna formación, y esto tiene que ver con la precarización sobre la que habló Hugo y sobre lo que yo luego voy a profundizar un poquito. Lo comentó recién, y tiene que ver con la falta, en lo que se menciona en el relevamiento, la falta de noticias sobre educación, o dice el relevamiento que aunque muchas veces existen, pero no son consideradas novedades o de gran relevancia, y hay que navegar por los portales hasta encontrar la sección. No siempre es posible encontrar estas secciones en el menú principal, dice el relevamiento, porque los portales, los portales desincentivan la lectura de este tipo de noticias. A contraposición, dice el relevamiento que ustedes están presentando, las noticias relativas a delitos siempre encuentran lugares predominantes en los lugares centrales de los portales, y la sección policial es de fácil y rápido acceso. Bueno, se mencionó acá muchas de las razones por las que
ocurren estas cuestiones. Por ejemplo, el tema de la seguridad o la inseguridad. Fíjense que cada vez que ocurre algún delito cometido por algún chico menor de 18 años, vuelven a aparecer las notas vinculadas a la reforma, a la disminución de la edad penal para los, ¿no? Digamos, empiezan a aparecer las notas de carácter punitivo contra los y las adolescentes, sobre todo los adolescentes varones, ¿no? O sea, las adolescentes aparecen reflejadas más como víctimas y los adolescentes varones más como victimarios, y esto se reitera todas las veces, ¿no? Como decía Hugo Muleiro recién, no hay más sección de educación en ningún medio de comunicación, hay que hurgar para encontrar esas noticias. Tampoco hay ciencia, salvo ahora vinculada a noticias con la pandemia, y no siempre, o casi nunca, se consulta a periodistas especializadas y especializados en estos temas. Bueno, lo mismo ocurre con las cuestiones que tienen que ver con niñeces, adolescencias y, en términos generales, perspectiva de género. Entonces voy a hacer una mención en particular porque me involucra a las periodistas feministas. Hugo habló, y Miriam también, y la Defensoría del Público trabaja monitoreando esta cuestión. Al igual que en el resto de las profesiones, nuestro estatus habitual, el de las mujeres y la diversidad sexual en el trabajo, es la precarización y el trabajo en ambientes que no son libres de violencias. Las editoras de géneros de los principales medios hacen lo que pueden. Hay editoras de género en muchos de estos medios, pero hacen lo que pueden y pelean contra viento y marea adentro de sus corporaciones, a costa de poner el cuerpo, y muchas veces a costa de poner en juego su salud mental también, ¿no? A veces les exigimos y no tienen ninguna posibilidad, o tienen muy pocas posibilidades de incidencia en los contenidos y en los formatos. Pasaron muchos años y, como se puede ver en el relevamiento, hay voces disidentes que trabajan para desterrar estas cuestiones de los medios. Las guías que publicó UNICEF sobre el tratamiento responsable de comunicación, las de la Defensoría de Santa Fe, las de la Defensoría del Público. Me gustaría mencionar la mirada innovadora de las personas que hoy ocupan espacios de decisión, por ejemplo en Pacapaca, porque además me parece que hay que destacar estos ejemplos que son como atisbos de la posibilidad de avanzar en los cambios necesarios, ¿no? Pero todavía me parece que falta un montón y que tenemos que seguir trabajando en este camino. Y me gustaría cerrar hablando reconociendo enormemente la labor de la Defensoría de Santa Fe, una de las pocas defensorías de niñez y adolescencia del país. Y bueno, sé que se termina el mandato, que se renueve pronto, va a ser una muestra de la voluntad política o no, de que la niñez y la adolescencia realmente estén en la agenda pública y de la política, ¿no? De la dirigencia política, que sus voces sean escuchadas. Es muy importante que esta defensoría, que lleva 10 años de trabajo continuado, no se discontinúe. Me parece que esto es esencial y que tenemos que apelar a los decisores y a las decisoras para que esto no se demore. Tuvimos muchos años de lucha para que se pudiera elegir a la defensora de niños, niñas y adolescentes nacional. Esperemos que Santa Fe no quede este lugar vacante. Y bueno, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un enorme placer acompañar este camino en estos años. Bueno, muchas gracias a todas y a todos, a todes. Ahí tiramos en el chat para alguna pregunta o alguna reflexión. Mientras yo hago el cierre, si hay alguna persona que quiere compartir algo, estamos disponibles todo el panel para poder responder. Agradecerte nuevamente, Miriam, por tu acompañamiento, por tu generosidad, por trabajar codo a codo en la Defensoría del Público, también a Hugo Muleiro, el tío Hugo, que le decimos así con mucho cariño, porque nos acompaña desde que esta institución se generó hace 10 años, a Ingrid Beck, no te decimos tía, pero también sos un gran acompañamiento para nosotros. Dejar algunas pequeñas reflexiones, creo que estamos todos de acuerdo en algunas cuestiones formales, como la participación positiva de las niñas, niños y adolescentes en las
pero además de no estar presentes, solo y lamentablemente están presentes cuando son víctimas de delito o para exponerlos y revictimizarlos. Tenemos que hacer un cambio cultural en ese sentido. Creo que hay que continuar trabajando todos los días desde los espacios de cada uno para que esto se haga posible. Recordarles todo el tiempo que las niñas, niños y adolescentes no son el futuro, son el presente, y sus voces son necesarias hoy. No hablemos de los niños como el futuro, los niños son niños hoy, y después, como dice la maestra Chiqui González, seremos los adultos que como niños nos permitimos ser. Entonces, la voz de los niños es fundamental hoy, para incidir en la agenda mediática, para formar parte de las políticas públicas y para estar en la agenda, construyendo la agenda, como dijo Miriam, para preguntarles qué sienten de la pandemia, si es necesaria tener su voz en materia de educación, por qué no se les preguntó cómo debía ser la modalidad híbrida o cómo era la cuestión de la pandemia para las escuelas. También recordar que es muy importante que la noticia o las noticias tengan enfoque de género y diversidad. Todo esto que tenemos que seguir construyendo, yo estoy dejando mi segundo mandato, pero creo que apuesto a que haya una voluntad política de que esto pueda suplantarse, que este lugar se ocupe rápidamente y que puedan continuar trabajando en esta línea junto a otras instituciones. Acá creo que hay una pregunta, si las acciones que se realizan cuando se visualizan notas o noticias que exponen o vulneran la identidad o integridad de niñas, niños y adolescentes. ¿Alguno quiere tomar esa respuesta? Si quieren, comienzo yo a responder, pero también le puedo derivar a Hugo o a Miriam para que cuenten. Digo, comienzo yo porque desde Santa Fe, a partir de los convenios que hemos firmado con la Defensoría del Público, no han sido solo para ser capacitados y capacitadas en las metodologías de monitoreo, sino también nos constituimos medio informalmente en un organismo que suele derivar estas situaciones cuando nos llegan o cuando las tomamos porque tomamos vista de lo que sucede en los medios de comunicación a través del monitoreo, las derivamos para actuaciones de la Defensoría del Público. En relación a la Defensoría de Santa Fe, sí emitimos generalmente notas, nos vinculamos con los medios como para poder retrabajar alguna cobertura que nos parece no lo suficientemente responsable o que revictimiza a niñas y niños, y les hacemos llegar nuestros materiales. Pero generalmente emitimos con toda una serie de copias o de pruebas o de relevamiento de lo que sucedió en el medio, se las emitimos a la Defensoría del Público, que toma esto, genera un expediente, y quizás ellos pueden contar un poco cómo es el procedimiento y cómo también las audiencias pueden estar activas ante estas situaciones y realmente acercarse a la propia Defensoría. Cuando nosotros recibimos algún reclamo, cualquier persona puede hacer un reclamo, no nos gusta decir denuncia, porque esto remite a lo policial o a lo judicial, decimos reclamo o consulta. A través de la página de nuestra Defensoría hay en la esquina superior derecha una etiqueta, si se consulta por celular está en el centro, donde se clique se despliega un formulario de llenado muy fácil. Se requieren muy pocos datos y cualquier persona puede hacer el reclamo. Es decir, no tiene que ser la persona que directamente fue víctima de una vulneración de derechos. En este caso, cualquier persona que identifique que en un medio de comunicación, y no solamente un contenido periodístico, sino también un contenido que tiene que ver con, como se dijo aquí, en la publicidad o en la ficción, se vulnera. Recibimos muchos reclamos por la violación del, o el no respeto al horario de protección al menor. Habría que cambiarle esta denominación, pero el ATP es una de las razones por las que las audiencias constantemente hacen reclamos en la Defensoría. Pero cuando hay algún chico o chica que ve sus derechos vulnerados, lo que nosotros hacemos, que no tenemos capacidad sancionatoria, sino que tenemos una voluntad de diálogo pedagógica, es contactarnos con el medio después de analizar la pieza. Tenemos un equipo que analiza la pieza, y no aislada, sino en contexto, es decir, se analiza todo el programa o toda la pieza publicitaria, y después un equipo de protección de derechos formados por abogados y abogadas
que analizan si se violó alguna convención, alguna ley, y después lo que hacemos es con el escrito aproximarnos al medio, llamarlos a un diálogo, llamarlas a un diálogo y ofrecerles algún tipo de corrección o reparación. En algunas circunstancias basta solo la observación, el señalamiento de violación de esta norma para que lo corrijan y les acercamos las recomendaciones para la cobertura responsable de distintas temáticas, de niñez y adolescencia, de interrupción legal del embarazo, de cobertura de operativos de vacunación a niños, niñas y adolescentes, etcétera, etcétera. Y en otras ocasiones vamos más allá y les ofrecemos una capacitación. Si no contestan después de un tiempo, es decir, si no se avienen al diálogo, a esta instancia diríamos de mediación, se lo derivamos al ENACOM, que sí tiene potestad sancionatoria. Puede ir desde un llamado de atención a un apercibimiento, a una multa o incluso en situaciones muy, muy graves a el retiro de la licencia, porque el espectro radioeléctrico es un espectro que es propiedad de todos y todas las ciudadanas. Es decir, cuando se concesiona el espectro radioeléctrico, una franja del espectro radioeléctrico, para que se emita una señal de radio o televisión, se lo otorga con condiciones, ¿no? Es decir, cuando uno alquila un departamento no lo puede incendiar, no lo puede demoler. Es decir, el contrato tiene condiciones, uno tiene que cuidar determinadas condiciones, no puede violar convenciones internacionales, no puede violar leyes, no puede vulnerar derechos. Si esto se repite a lo largo del tiempo, puede ser objeto de una sanción severa por parte del ENACOM. Lo que sí ocurre es que se vulneran derechos en medios digitales y en redes. Ustedes vieron que últimamente es muy frecuente que un medio de comunicación considere que porque una familia publicó fotos de sus hijos e hijas menores en una situación de esparcimiento, en un cumpleaños, si esa familia o un integrante de esa familia es acusado de un delito o se lo expone mediáticamente por alguna cuestión, hay derecho, como se hizo pública la imagen de ese niño o niña, a publicar en un medio de comunicación o en un medio digital, en una plataforma de noticias, que tienen muchísima influencia, sobre todo en lugares, en comunidades chicas, donde son prácticamente el único medio de comunicación, se publica livianamente, alegremente, la imagen de esos pibes y pibas. Y esto no se puede hacer, nada lo autoriza. Y es un ámbito donde no hay una defensoría que se haga cargo, nosotros no tenemos competencia, las defensorías de niñez donde existen no tienen competencia, y es un tema a discutir, como bien lo señaló Ingrid, ¿no? Es un lugar donde se violan derechos e incluso se cometen delitos. Sí, me gustaría agregar... Dale, Hugo. Perdón, Me iba a pasar una pregunta, pero agrégalo. Sí, no, me gustaría agregar brevemente respecto a la pregunta de la exposición de la identidad cuando no corresponde, que, bueno, rige una ley, que es la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, que prohíbe, dice la ley, difundir la identidad de un niño o de una niña siempre que esa difusión le cause un perjuicio a su dignidad, a su integridad y a su honor, como sería el caso de difundir la identidad de un pibe o de una piba que está en un problema legal. Ahí lo que nosotros hacemos, las dos defensorías y todas las que yo conozco, el MISEP, es tratar de que los periodistas y las periodistas conozcan esta norma, porque, insisto, en su formación esta parte del conocimiento no está incluido todavía. Entonces tenemos que hacer un trabajo como de... Porque a veces ocurre por ignorancia, no por otra razón, esa exposición. Nada más eso. Te quería comentar esto, Hugo, que es una pregunta que de alguna manera, refiere al trabajo que hemos llevado con organismos del Estado, digamos, y con comunicadores y comunicadoras de distintas áreas, sobre todo de niñez, ¿no? Soy de Corrientes, la manera en que comunica el organismo de niñez, adolescencia y familia provincial es muy particular, no tomando por ahora una estrategia de fomento, de promoción del derecho a la participación y organización colectiva por parte de niñeces y adolescencias, sino haciendo más foco en acciones de gobierno, más que en el eje que ellos expresen su propia voz y experiencias. Además todavía se comunican en distintas redes sociales
personas afines al patronato. Digo, ¿cuánto todavía de aquel viejo paradigma sigue incidiendo en estas comunicaciones oficiales, ¿no? Y que fue algo que estuvimos trabajando a lo largo de estos años, junto con vos, con comunicadores y comunicadoras de gobierno. Sí, bueno, sí, exactamente. A veces cuando uno dice el formato cultural, el mandato, la herencia, la adultocracia, el adultocentrismo, parece que habla de abstracciones y de cosas que son así como muy teóricas y que están en un libro, en una biblioteca, pero en realidad su reflejo en la realidad es esto que está diciendo esta persona. Es una cultura que hay que modificar y esa modificación es un proceso largo y esforzado. Y está demostrado esto en el hecho de que tenemos 24 distritos en el país y tenemos 6 defensorías de la niñez. Entonces ahí hay un problema, ¿no? Es demostrativo de ese problema. Y bueno, las que se empiezan a crear, esta de Santa Fe tiene 10 años, podríamos decir que es pionera, además es muy fuerte también la Defensoría de Córdoba, pero las demás están todavía en proceso de aprendizaje y formación y necesitan tiempo. ¿Por qué? Porque venimos de atrás con el tema de asumir a la niñez y a la adolescencia como el presente y no como un presente moldeable, sino como personas con derechos plenos, ¿no? Bueno, muy bien. Me parece que no hay más preguntas, así que nuevamente muchas gracias primero a Virginia y a todo el equipo de la DF de Niño por este gran trabajo sostenido en el tiempo, por esta línea de monitoreo, como las otras que son sostenidas en el tiempo y son un insumo de importancia, a la Defensoría del Público, a la defensora Miriam Lewin, a Hugo Muleiro, a Ingrid Beck. Saludarlos, decirles que los materiales están disponibles, veo que también hay algunas inquietudes en el link, pero pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos de la Defensoría o a nuestra página web para compartirles el material. Gracias a todas y a todos quienes participaron y espero vernos pronto. Hasta luego.